Puede ser, pero no, me parece que no es el contexto internacional para nacionalizar la banca, y Perón tampoco la nacionalización. Lo que hizo Perón fue la nacionalización de los depósitos bancarios. De los servicios financieros. Sí, sí. Digo, yo no sé si es el contexto internacional. Lo mismo que el IAPI. Para mí el IAPI fue la medida más extraordinaria de la historia económica argentina. Ahora, muy bien, hecha por Perón, compañero, muy bien. no sé, mirá, lo que tenemos que aplicar es lo que nosotros denominamos el modelo económico justicialista, que solo existió en dos épocas, 46-55, 2003-2015. ¿Cuál es el modelo económico justicialista? El Estado se tiene que hacer cargo de todas las rentas extraordinarias que están dando vuelta en la economía argentina, que es la renta agroexportadora, la renta financiera, la renta minera, la renta petrolera, la renta energética, la renta inmobiliaria, y eso ponerlo a disposición del proceso de industrialización con generación de puestos de trabajo y distribución del ingreso. Es eso. Las herramientas para apropiarse de eso cambian según el contexto internacional y nacional. Una herramienta que en el 46 fue útil, hoy capaz que no lo es. Y una herramienta que en el 2003 fue útil, capaz que en el 2020 no lo es. Ahora, la filosofía del modelo económico está clarísima. Y después va a ir variando las herramientas dependiendo de, repito, el contexto internacional y nacional. ¿Se entiende? Por eso, de mi perspectiva, hoy lo que tenés es una disputa de tres modelos económicos antagónicos, no dos. El neoliberalismo financiero, que solo ganan los bancos, que es representado por Macri y el Fondo Monetario Internacional, que es sostener esto. El neoliberalismo productivo es la UI y la Sociedad Rural Argentina diciendo, bueno, yo no quiero la tasa de interés al 74%, no quiero el Fondo Monetario Internacional en la Argentina, no quiero un proceso de ajuste permanente sin obra pública, no quiero todo eso, pero tampoco quiero los salarios altos en dólares de los trabajadores, tampoco quiero el crecimiento del mercado interno, tampoco quiero los jubilados que ganen bien, Tampoco quiero pagar impuestos. Tampoco quiero pagar impuestos, por eso necesito que el gasto público sea lo más bajo posible. Tampoco quiero pagar la deuda, ¿sí? Y ese es el modelo neoliberalismo productivo. Y después está el modelo económico justicialista, que es el Estado, como decía anteriormente, extraordinaria, poniéndolo en el mercado interno, industrializando y generando puestos de trabajo y llegando a la justicia social a través de salarios altos para los trabajadores. En eso es la alianza policlasista nuestra, que es la pequeña y mediana empresa de origen nacional que vive en el mercado interno junto con los trabajadores y los jubilados que también consumiendo fortalecen el mercado interno, y esa fue la alianza policlasista histórica del peronismo, que es aquellos sectores que viven del mercado interno. Enfrente están la sociedad rural y el sector industrial, que no quieren negocio financiero solamente, pero tampoco quieren un mercado interno creciente. Primero porque la UIA necesita salarios en dólares bajos, y segundo porque el complejo agroexportador no quiere que los argentinos consuman, porque si los argentinos comen ellos tienen menos mercancía para exportar, por lo cual necesitan también que la pobreza sea alta, porque el pobre no come, y si el pobre no come ellos tienen más trigo y carne para exportar. Y el nuestro es eso: mercado interno, crecimiento, industrialización, y haciendo un equilibrio con el mercado externo, porque necesitamos los dólares para financiar el proyecto nacional, que es lo que plantean los estructuralistas latinoamericanos. Ahí tenés los tres modelos, y con esto te dejo. Cuando Labaña fue ministro de Economía de la Rúa en el 2005, 2006, yo no me acuerdo, Néstor lo contó esto en una reunión, dijo, Labaña vino preocupado a verme y me dijo, mirá Néstor, empieza a haber tensiones inflacionarias, empiezan a subir los precios. 2006. ¿Sí? Néstor le pregunta obviamente, che Roberto, ¿cuáles son las causas de la inflación? ¿Por qué está subiendo la inflación? Y Roberto le responde, estamos sobrecalentando la economía. Estamos inyectando mucha demanda. Estamos subiendo muy aceleradamente los salarios de los trabajadores. Entonces, claro, entonces Néstor le pregunta, bueno, Roberto, tráeme los datos de pobreza. 2006. Y Roberto le dice 35% de pobres. Y Néstor le dice, si nosotros con 35% de los pobres, nuestra economía está sobrecalentada, ¿cómo está Suecia que no tiene un solo pobre? Entonces la respuesta de Néstor fue, nuestra economía no está ni fría, ni tibia. Seguir inyectando demanda, seguir distribuyendo el ingreso hasta que no quede un pobre en la Argentina.
Y el que fue inyectado fue Labaña. Pero no estaba hablando Labaña, estaba hablando la UIA. Que le estaba diciendo a Néstor, ya está, reconstruiste. Claro, Se terminó el caos social, no hay más quilombo, pero no me aumenté más los salarios en dólares. Y en el 2006 los salarios en dólares habían llegado al mismo nivel de la convertibilidad previo a la crisis del 2001. ¿Qué le estaba diciendo la UIA? Queremos la distribución del ingreso de los 90. ¿Qué queremos? El modelo neoliberal productivo. ¿Qué le dijo Néstor? Queremos el modelo económico justicialista. Y por eso empezó a apurar la distribución del ingreso para llevar a una sociedad con más justicia social. Bueno, esos son los tres modelos económicos que vamos a tener en disputa este año y vamos a ver cómo esos tres modelos económicos se configuran en términos electorales. ¿Sí? Uno está claro, que es Macri, el neoliberal financiero. El otro, el modelo económico justicialista, está claro, Cristina. Y el modelo neoliberal productivo, vamos a ver cómo... ¿Qué sucede? Perdón. ¿Y el escaño dónde va? Macri no vino con el neoliberal productivo. Macri no vino con el neoliberal productivo y se desvió y no le vinieron las Perdón, situaciones. te vas a calambrar, date de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Y es lo que está haciendo, me parece, no, es lo que está haciendo Cristina. Reconstruir el Frente Nacional. A ver, ¿el Frente Nacional está dentro del neoliberalismo productivo? No. Sí. En el Frente Nacional, sí. Y hay que... Perdón. Bueno. Y si Roca y Techín tienen que estar con nosotros, que vengan. Yo lo quiero a todos. Porque... Y si Echeverri, que venga. Vamos a ordenarnos con las preguntas. Vamos a levantar la mano. No sé si se Perdón, escucha. digo esto y dejamos preguntas. Entonces, ese es el Frente Nacional. La Sociedad Rural Argentina y la UIA son parte del Frente Nacional. Y lo vas a necesitar porque el principal problema al principio va a ser la deuda externa y el FMI. Y ahí lo tenés como aliado. Ahora, el Frente Nacional se compone de dos componentes. Frente Nacional a seca y nosotros. Frente Nacional y Popular. Ahora, ese Frente Nacional en un primer momento lo necesita para discutir con los bancos y el FMI. Obviamente, cuando empecemos a discutir la distribución del ingreso, lo que es Frente Nacional a seca te va a decir, hasta acá llegó mi amor. Y a partir de ahí lo que necesitamos es que el Frente Nacional y Popular sea lo más fuerte posible para permitir también la discusión de la distribución del ingreso con el Frente Nacional. Yo me gustaría persuadirlos a los del Frente Nacional a seca de que no es posible una política nacional sin una justicia social. Ellos están convencidos de que hay una posibilidad de política nacional sin justicia social. Yo creo que no. Y hay que persuadir a esos sectores de que necesitamos justicia social para que haya política nacional e independencia económica. Y con política nacional e independencia económica se beneficia a la sociedad rural argentina, se beneficia a la UIA, se benefician todos, pero con justicia social. Bueno, eso hay que persuadirlos de eso. ¿Sí? Pero necesitamos que el campo nacional y popular sea lo más fuerte posible. Perdón, estaba allá porque si no me va a matar. Y después acá la compañera. Y recién después usted. No, allá atrás. Atrás. He escuchado varios economistas que han planteado estas soluciones o esta perspectiva futuro de cómo reconstruir la economía para llegar a ese objetivo de distribución de los recursos a toda la población. Ahora, teniendo en cuenta que el contexto, así como lo manifestás, y creo que lo sabemos casi todos, no es el mismo que hubo en el 2003, las condiciones no son las mismas, la magnitud de la deuda no es la misma, los mercados ya no prestan. O sea, así como si yo sé y puedo vislumbrar que si ganara Macri tampoco puede solucionar la economía porque no tiene quien le preste. Y el FMI no le va a prestar eternamente lo que ya le prestó porque le tiene que empezar a devolver. También veo
mucho optimismo en la cuestión electoral de cómo solucionar el tema de la deuda con el FMI, porque como bien lo estamos hablando acá, no generamos dólares. Y los que generan los dólares, la última vez que se les quiso poner un poco el collar, pararon la industria agropecuaria y destruyeron el mercado interno por 2 meses o 3 meses, que fue el paro del campo. Entonces, o sea, lo que yo veo y analizo, y lo que dicen todos los economistas, es que en estas soluciones de bajar las tarifas, de inyectar en forma de subsidios a las clases medias bajas para que generar el consumo interno, a mí lo que me gustaría, por ahí me sale un poco el trozo adentro, pero lo que me gustaría es que hay un término aplicado inclusive por Estados Unidos que se llama deuda odiosa, que tiene que haber varios factores para poder determinar una deuda odiosa y no pagarla. Lamentablemente, parte de esos factores acá los descartamos porque el sistema democrático, toda la deuda a través de todos los presupuestos pasó por el Parlamento, pero hay uno de los ítems de la deuda odiosa que no fue aplicado para el beneficio de la sociedad argentina. Y ese quizás es el que no podemos correr del eje para poder ver esa opción también de declarar la deuda odiosa, no pagarla, porque yo no veo en lo que es el comportamiento de los mercados y el sistema financiero bancario, mucho menos el agroexportador, que tengan una tendencia a decir, bueno, sí, vamos a conciliar, vamos a renegociar. ¿Renegociar en base a qué? Podemos prometer que el mercado interno va a ser lo que va a construir la economía y les vamos a poder dar como fue en el 2003, pero por eso digo, el contexto para mí, por mi forma de verlo, es diferente para poder reconstruir esa negociación de lo que es el pago de una deuda. Yo creo que sin el pago de la deuda tampoco se puede desarrollar el país porque no generamos los dólares. Y quisiera saber cómo, más allá de que estas recetas que podemos saber de la justicia social, de lo que queremos, de lo que aspiramos, de que sabemos cómo reactivar la economía interna, seguir dependiendo de la economía externa, seguir dependiendo de todas las regulaciones y leyes, porque habría entonces que hacer un gran derogazo y derogar todas las leyes que permitieron esta cuestión de liberación, de no liquidar las exportaciones, de no ingresar los dólares. Y ni hablemos del campo energético. A mí me encantaría, y vuelvo a sacar el trozo adentro, de nacionalizar los servicios públicos, pero para nacionalizar los servicios públicos hay que cambiar la ley de energía, porque no solamente basta con decir a Desur, te corto el contrato, te pago la indemnización y andate, como pasó con YPF. Entonces me parece que dentro de todos los economistas que están de nuestro lado, dentro de nuestro espacio, me parece que lo que yo pretendo como militante es que haya una definición más consistente en cómo va a ser el plan económico más allá de la reactivación del plan del mercado interno, porque estamos dependiendo y vamos a depender más aún después de que se vaya a tipo de mil puta del mercado externo y de los capitales externos. Esa Sí, a ver, yo lo que te digo es, yo te puedo decir, vos podés estatizar o podés subsidiar la energía. Bueno, hay que ver cuando sumamos cuál de las dos conviene hacer o cuál tenemos capacidad para hacerlo. Digo, podés hacer las dos cosas, pero hay algunos, inclusive hay algunas discusiones porque como vos planteás, estatizar en este contexto es tener un quilombo de vuelta en el CIAD y esto, lo otro. Entonces, nada, podés hacer las dos cosas. Después tenemos que definir cuál es la mejor. Con respecto a la deuda, Sí. con los bonistas privados hay que ver cómo llega hasta, cómo te entregan, Porque vos me decís, ¿pero pueden defaultear la deuda esto? Y sí. Yo lo que digo es, imagínate si en agosto, son las primarias en agosto, Sí. gana Cristina. ¿Cuál es la actitud del sistema financiero? También pensemos un escenario de golpe de mercado. Digo, el golpe de mercado alfonsino se lo hicieron a Alfonsín en el 89, se lo hicieron a Menem, porque Alfonsín ya había perdido, nadie le hace un golpe de mercado a alguien que se está yendo. Y Menem era el Chacho Peñalosa en el 89. Y Menem
Y los bonistas decían, ¿y qué va a hacer? Volvieron los federales a gobernar este país, y Menem resistió 2 años. A él también le hicieron en el 90 un golpe de mercado, tuvo una crisis hiperinflacionaria. Los ministros de Economía no eran de los bancos, eran de la UIA, Roy, Rapanelli. Él estaba aportando al capital nacional, concentrado, ¿verdad? Del nacional. Y resistió 2 años hasta que en el 91 lo puso a caballo y le entregó el mandato de la economía al sistema financiero y al FMI. Con lo cual vos me decís, ¿qué vamos a hacer con la deuda? Hay que ver cómo llega el tema de la deuda. Con el FMI tenemos que discutir el memorándum de entendimiento y tenemos que renegociar los vencimientos. Y hubo 2 salidas en Europa, estuvo acordada con el FMI las 2, Grecia o Portugal. Y negociaron 2 cosas distintas con el mismo Fondo Monetario Internacional. Grecia negoció ajustar en forma permanente y termina hasta vendiendo islas. Y Portugal le dijo en portugués, si los muertos no pagan, déjame crecer y yo te voy a pagar la deuda, refinanciame los vencimientos. Sí, el tema es que si no quieren refinanciar, este tipo ya puso los recursos naturales de garantía. No, siempre se ponen los recursos naturales de garantía. Olvidate, siempre. Cuando defaulteó Rodríguez Sá también estaban los recursos naturales de garantía. Después no, eso es muy difícil que te lo ejecuten. Entonces vos tenés posibilidad de sentar, tenés capacidad de sentarte a negociar y todo. Y después con respecto al complejo agroexportador es transformar una ley que diga que en 90 días tienen que liquidar los dólares que exporten. Ni siquiera tiene que ver con las retenciones, ¿no? Porque la retención es peso. Yo quiero que liquiden, que traigan los cambios por peso. Y eso en nuestro gobierno había un reglamento que decía 90 días liquidar los dólares. Yo creo que inclusive si sigue así lo va a tener que hacer Macri, ni nosotros lo vamos a hacer. Y el juicio de... Entonces, ahí vos ves, digo, tenés las recetas, el tema es cómo se llega a ese el 11 de diciembre de 2019, cómo te entregan la economía, pero digo, tenés posibilidades de todo. Lo otro, lo de la deuda odiosa, yo no soy abogado, hay que preguntarle a Barcesá, pero digo, me parece que por ese lado Vamos a no hacer fue nunca. lugar a otra pregunta que están levantando la mano las compañeras. Dale. Allá la compañera. Sí. Sí, lo mío más que una pregunta es un deseo de que alguien me levante el espíritu. Sí. Porque yo escuché toda la exposición, la cual te agradezco, clarísima, y más fuerte. escuché la explicación total, y bueno, totalmente de acuerdo, clarísimo y todo, pero aún así hoy tengo un día particularmente negativo, a veces estoy un poco mejor, y mi gran problema es pensar, más allá de fortalecer el campo popular y que Dios quiere que lo ganemos, que Dios quiera que lleguemos adelante, que se nos unan todos los que nos tienen que unir, y allá vamos tipo la cruzada, más allá de todo eso, yo creo que la situación que hoy estamos, hoy, a lo largo de los últimos 70 años, 80 años, 100 años, es como que es una guerra contra el imperio y que cada batalla, perdemos, ganamos, pero a donde estamos ahora, si conté, me miro, estamos más abajo, o sea, no es que vamos ganando, perdiendo y ascendiendo, vamos ganando, perdiendo y bajando. Y si ahora me fijo hoy, con respecto a cuando estaba el kirchnerismo, nosotros estábamos... Yo creo que cuando Cristina dijo que ella en ese momento, durante su gobierno, tuvo el 25% del poder. Yo creo que si fuera hoy, va a tener menos todavía, porque el poder real, me parece, está mucho más fortalecido. Y nosotros no solamente que estamos más debilitados, sino que necesitamos fortalecerlos. O sea que creo que es una desigualdad de poder tan grande, y aparte la patria grande. La patria grande, ese gran proyecto hermoso que lo teníamos, que los fortalecía a todos, hoy no existe más. Perdón, porque ahí está viniendo una compañera que se llama Luana Bornó. Vamos a hacer una cosa. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una sola pregunta más que el compañero había levantado la mano, cortita, y haces un cierre sintético, así vamos a poder escuchar y darle continuidad a esta tan interesante charla con la compañera Albana Bornovi. Así que hacemos una pregunta más y haces el cierre de los... Pero, Levantar el ánimo.
No, también, sí. Pero no, lo que digo es, en términos económicos, sí está peor que el 2003, pero en términos políticos no. Ese es el punto. Nosotros hoy, políticamente, estamos mucho, 100.000 veces mejor que en el 2003. Porque tenemos organización, porque tenemos un conjunto de compañeros que antes no teníamos, ¿sí? Hoy si volvemos, en ANSES no tenemos que tener un roce, tenemos a Albana Bolón. Entonces, sí es cierto que económicamente, ahora, políticamente estamos 100 años luz del 2003. Y eso nos da una fortaleza y una conciencia de nuestra población que no tenía nuestra población en el 2003. Eso en el corto plazo. Y en el largo plazo yo no comparto. Yo creo que el kirchnerismo es parte del proceso de emancipación desde 1810 hasta la actualidad, como fue la época de Rosa, como fue la época de Perón, como fue la época de Irigoyen, pero cada vez estamos mejores, oscilamos. Es como los ciclos keynesianos. Oscila el proceso de emancipación, pero la tendencia es creciente. ¿Sí? El peronismo fue mucho más fuerte que el irigoyenismo. ¿Sí? Y yo creo, pero no, inclusive no lo veamos así de mejor o peor, digo, en proceso de concientización de la población. Hay un adulto mayor y hay una población de jóvenes que están participando. Yo que vengo de allá de la punta del país, digamos, me doy cuenta que en Monte Carlo, y lo digo, en Monte Carlo estamos participando personas que hace 10 años no hablábamos una palabra política. Y eso es lo que no, pero compañera, vamos a hacer una pregunta más y en todo caso vamos a escuchar a Luana y después abrimos así a las preguntas en general. Ahí el compañero quería hacer una pregunta. Esto es estrictamente económico. Yo creo que una de las causas de la inflación en la Argentina se debe a la estructura oligopólica de los mercados. Y en mucha, por ejemplo, queda clarito con la desaparición de Sanco, queda clarito con la participación de YPF. A la Shell se le ocurre subir el precio y cuando YPF pone el precio más abajo tiene que bajar, ¿no? Nosotros tenemos que recrear en forma moderna lo que Perón aplicó bien y lo que se venía aplicando desde la época de Mosconi. Tenemos que tener en los sectores esenciales de la economía empresas estatales o cooperativas que actúen en competencia directa con los particulares. Yo no creo en ningún empresario argentino, ni en ningún empresario del mundo. El empresario es un empresario que busca maximizar su beneficio. Si yo te lo permito, lo va a hacer. Entonces, la forma de no permitírselo es no haciendo lo que se hizo en YPF, llamando a particulares chorros, que lo primero que se preocupaba era en girar las divisas a cuenta de utilidades al exterior, creyendo que era un empresario nacional convencido. Creo que tenemos una intelectualidad, vos sos uno de ellos, pero montones de economistas que andan por la tele, que están por todos lados, que saben qué es lo que hay que hacer. Pero también hay que aplicar los recursos del Estado, más que a subvencionar, a crear empresas que regulen el mercado, compitiendo con las empresas. Yo no las voy a echar, pero te voy a poner una empresa que te va a poner un precio menor. Y ahora quiero ver cómo me competís, porque si yo no te pongo esa empresa, el precio se va a las nubes y lo que pagamos somos todos nosotros los clientes. Eso lo inauguró Perón. Compuesta. No se necesita llegar al IAPI. Pero si yo te pongo una empresa productora, agrocerealera del Estado o cooperativa mezcla con el Estado, vamos a ver qué es lo que haces vos cuando tengas que competir. Y me parece que ese es el camino que se debe transitar. No confío en el empresariado, no confío en el empresariado nacional, no como categoría, sino con el derecho de realizar las cosas. Cuando ellos realizan, si vos a mí me permitís que yo gane el máximo, maximizo.
Entonces el Estado no me puede poner, no es vía impuesto, te creo un competidor que te voy a hacer bajar el precio. Le vamos a dar un fuerte aplauso al ex diputado nacional Juan Díaz, que también nos va a acompañar acá en el estrado. Bueno, compañero, comparto. Sí. Hay precio importante en la economía nacional que o lo maneja empresas estatales o son fuertemente reguladas. ¿Sí? Y hay mucho más que eso. El acero, el aluminio, que forman parte de los costos industriales, con lo cual se tiene que garantizar. Son recursos esenciales, como el cobre en Chile. Exactamente. Nadie nacionalizó el cobre, nadie privatizó el cobre en Chile. ¿Por qué tengo que privatizar el litio? El litio es del Estado. El litio es riqueza de los argentinos. Estamos de acuerdo. Y ahí tiene una empresa, y ahí, con el CONICET, ¿cómo que no tenemos los recursos? Van a otro lado y son capos y no los tenemos para emplearlos en el país. A eso hay que hacer. Bueno, compañeros, porque tienen que hablar ellos, yo me retiro, les agradezco. Un fuerte aplauso para compañeros Santiago. Buenísimo de la charla. Un placer, brillante. Nos quedó todo más que claro que hay que pelearlo porque todos los juntos que podemos sacar el país adelante. Gracias, Santiago. Un lujo, la verdad. Te quiero como ministro de Economía. Bueno, la verdad brillante, estamos felices. Pero le vamos a pedir, hoy tenemos el honor que nos acompaña el doctor Pancho Díaz Roy y la doctora Urbana Volnovich, la verdad, la licenciada, la politóloga, ¿cierto? Politóloga. Uy, se nos acopla. Así que, no sé, Fede, si querés hacer alguna presentación o le pasamos la palabra. No, directamente le pasamos la palabra porque nos queda poco tiempo. También aclarar y agradecer. Hay muchos compañeros que nos siguen siempre, que están con nosotros. Uno por ahí se pone a nombrar, yo veo cara, quiero agradecerle a todos, pero digamos en nombre de Luis, de Alicia, de todos los que están siempre y que luchan por los jubilados, gracias por estar y gracias a ustedes. También agradezco al concejal Reinaldo Torres por estar acá con nosotros y acompañarnos en la charla, otro compañero militante, y bueno, escuchémoslo a ellos dos que seguramente nos van a dar una charla grata y nos van a dejar un poco más de conocimiento como hizo recién el compañero Franchina. Un aplauso para Juancho. Bueno, muchas gracias.